Muchísimas gracias por venir. Para mí es un placer, una vez más, hablar en el Ateneo en nombre de la agrupación Retórica y Elocuencia. También quiero agradecer a Victoria Caro Bernal por haberme dado la oportunidad de estar aquí con todas y todos vosotros. Para mí es un honor poder presentar un acto que se encuadra dentro de la igualdad, valores que especialmente defiendo, y desde luego coincidir tanto con Erika Adane Redondo como con Noelia Adane Restán. Desde el primer momento que leí el libro, realmente me impresionó su atractivo título, me impresionó sus atractivas conclusiones, me impresionó su amplia bibliografía, que siempre se agradece en un libro como este, porque nos permite profundizar en todos aquellos aspectos que desarrolla. Me atrevería a decir que este libro marca un antes y un después, convirtiéndose en un libro de cabecera para todas y todos los que defendemos el cambio de sociedad y que se acabe con una sociedad patriarcal. Este libro engancha desde la introducción. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención ese símil que haces sobre la mujer china que durante generaciones, por una moda absurda, una tradición absurda, se la vendaban los pies y se les deformaba, y cuando le quitaron las vendas le costaba ponerse en pie y muchas veces andar y correr. Lo bueno es que muchas mujeres sí lo han conseguido. También me atrevo a aconsejarles que dediquen un tiempo a leer el índice, porque Erika no deja nada al azar y hace una estructuración magistral del tema y del problema que desarrolla, de tal forma que nos envuelve, nos sugiere y nos interroga. Y en muchos momentos, al menos a mí, me hace que me replantee elementos que había aceptado sin pensarlo y desde siempre. También se presenta el espacio terapéutico, que yo no conozco mucho, y invita a la existencia. A pesar de la angustia, como he señalado antes, las mujeres chinas se quitaron las vendas de sus pies. La angustia y la culpa entorpece la búsqueda de la libertad y de la independencia. Pero esta independencia y libertad de la mujer es percibido erróneamente por los valores como una... Pero esta independencia y libertad de la mujer es percibido erróneamente por los varones como un ataque, lo que provoca una actitud defensiva, incluso la represión y la violencia, en un intento de frenar el proceso de independencia femenina. Sin el sostén subordinado de su rol tradicional, nos señala bien Erika, los hombres sentimos a nuestros pies el abismo y tenemos que tomar conciencia que debemos responsabilizarnos de nosotros mismos, y ya no somos machos alfas, sino simplemente seres humanos iguales a otros seres humanos. En definitiva, Erika, en mi opinión, nos muestra que la sociedad puede transformarse, que el cambio es posible y que hay que hacer un cambio de mentalidad para erradicar el sufrimiento y la desigualdad. También nos habla de ese tortuoso camino hacia la libertad que da paso a una vida genuina, y que, acabando con el patriarcado, se libera tanto a la mujer como al hombre del sufrimiento que comporta. Antes de pasar a leer el currículum de Erika y de Noelia y dar paso a Pablo Sostín, querría leer unas palabras que me ha enviado María Victoria Caro, que no ha podido asistir a este acto y que tenía que haberlo presentado y lo hubiera hecho bastante mejor que yo, seguramente. Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por venir a la presentación de una obra feminista tan oportuna como necesaria. El síntoma patriarcal de Erika Adane. Siento mucho no poder estar acompañándoos en el
en el despegar de este otro éxito de Erika Dane. Me encuentro en San Sebastián con mi marido, ya que planificamos para estas fechas unos días de descanso con anterioridad a la organización de este acto. Muchas gracias a las personas que están en la mesa, a Erika Dane, la autora, a Manuel Según Alonso, que se presentará y moderará, así como a Noelia Dane, a quien emplazo para otra oportunidad de la que ya hablaremos. Querida Erika, enhorabuena por esta publicación que forma parte de tu experiencia como profesional de la psicología sanitaria. Muchas gracias a todas las personas que han contribuido a su realización aportando parte de su historia con una generosidad extraordinaria. Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando en este mismo lugar, en esta misma sala, en Nueva Estafeta, presentamos La mujer en el espejo del psicoanálisis. Otro de tus libros, fue el 23 de marzo de 2013, y esta sala se llenó hasta la bandera. Hoy también será otro rotundo éxito. Éxito de público, y si no es así, será por culpa de los cordones de seguridad que brindan Madrid de las posibles y justas protestas contra la cumbre de la OTAN. Enhorabuena al editor, a Ediciones Morata, por haber cuidado con tanto mimo la edición de El síntoma patriarcal. Le auguro mucho éxito y le animo a que siga apostando por las obras feministas, sean de literatura o de ensayo. Mucho y muy bien se va a hablar esta tarde del síntoma patriarcal. Yo destacaré su fácil lectura para no iniciados en la psicología y la aguda valentía e inteligencia de la autora para ahondar en llagas tan dolorosas. Adelante, que comience la presentación. Manuel, muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias. No olvidemos decirle a nuestro público que es bienvenido a hacerse socio de nuestro bicentenario, Ateneo de Madrid, y a nuestros consorcios y consorcias, que tenemos un camino difícil y necesario. Se llama unidad para no cambiar ni una coma de nuestro reglamento, el que nos hace más éticos, justos y demócratas. Ante una invasión con intereses mercantilistas, unidad para defender a nuestro popular Ateneo de Madrid. Buenas tardes desde Donostia, María Victoria Caro. Y ahora voy a leer un resumen somero del amplio currículum de nuestras dos protagonistas. Erika es máster oficial en psicoanálisis y filosofía de la cultura, licenciada en psicología en la especialidad clínica por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en antropología social y cultural por la UNED. Psicoterapeuta de orientación psicoanalista y especialista en psicoterapia Europsic, experta en psicología de la mujer desde una perspectiva de género y autora de La mujer en el espejo del psicoanálisis, manuscrito de 2013. En 2006 forma Arte Consulta, un proyecto interdisciplinar que integra psicología y filosofía, donde ejerce como psicoterapeuta. Y por su parte, Noelia es narradora y comunicadora de oficio, doctora en Ciencias Políticas también por la Complutense de Madrid y gestora cultural por la Universidad de Salamanca. Profesora e investigadora en universidades públicas de Madrid durante 3 lustros. Sus especialidades fueron la teoría política, la historia cultural del pensamiento y de las relaciones de género. Sobre todas estas cosas habla desde hace 10 años en los talleres que dirige y en las radios, Julia, en Onda Cero, y digitales como La Marea y Público, en los que colabora. Ha participado en iniciativas como el colectivo Contratiempo o la editorial de libros escritos por mujeres recalcitrantes, ambas vinculadas a la memoria y a la divulgación feminista, histórica y cultural. Tras escribir los monólogos Emilia, Gloria y Carmiña, cuyos montajes teatrales fueron producidos por el Teatro del Barrio de Madrid, y después de publicar el ensayo Vivir el tiempo, Mujeres e imaginación, Bellaterra 2019. Prepara un nuevo libro sobre literatura, mujeres y estigmas, del que ya ha hablado Victoria, que esperemos que presentes aquí. Y muchísimas gracias a todas y a todos otra vez, y ahora sí que doy paso a Pablo Sostín, editor de Ediciones Morata.
Gracias por la presentación, gracias por acogernos en el Ateneo. Quería solamente dedicar pocos minutos a expresar lo que para mí ha supuesto este proyecto, este libro, que llegó a mí de Erika hace ya, pues creo que fueron 2 años, ¿verdad? Lo primero que quiero agradecer es la paciencia a Erika, porque continuamente con la situación de la pandemia, pues el ritmo editorial pues tuvo que reducirse, tuve que cerrar el almacén, tuve que despedir personal, o sea, hubo una reducción. Las editoriales, sobre todo especializadas como esta, dependemos mucho de las ventas en Latinoamérica. El otro día tengo un proyecto también sobre propuestas feministas y de igualdad, y es de un grupo de universitarias de Latinoamérica, y me decían que desde Latinoamérica tienen mucho que decir. Dice, tenemos mucho que decir porque la visión que tenemos en Latinoamérica no es una visión eurocentrista, no es una visión occidental, es una visión de las mujeres que no tenemos ningún tipo de apoyo y de subvenciones, y donde el patriarcado está mucho más inmerso. Por tanto, las políticas que se pueden recibir desde allí son siempre más interesantes. Entonces, la editorial siempre ha estado muy volcada en Latinoamérica, y con la pandemia, pues obviamente todo ese mercado se ha quedado congelado, y si antes era el 60% de las ventas de los libros, pues ahora no llega al 10%, y eso pues supone una situación complicada. Eso hizo que yo tuviera que dedicarme a miles de tareas, también administrativas y tal, y me angustiaba mucho no poder sacar todos los libros y mis compromisos a tiempo, y recibí de Erika siempre la paciencia y que cuando tú puedas, cuando tú quieras. Sin embargo, era un libro que estaba deseando meterme con él. Y estaba deseándolo porque tenemos muchos libros de feminismo, tenemos muchos libros sobre la mujer. Nacimiento de la mujer burguesa es uno de ellos, de Julia Varela, pero Memorias como propias, muchísimos. Últimamente hemos publicado también Feminismo y Resiliencia, de Angela McRobbie. O sea, muchísimos, y también tengo muchos libros de psicología desde el punto de vista sistémico y social, en los que se pueden ver casos pues, de violencia de género, casos de maltrato, pero ninguno había hecho un abordaje como el que tú has hecho en este libro. Y no solamente ha hecho un abordaje muy profundo y teórico también, teórico y práctico, incorpora la situación del psicoanálisis, que me parece fundamental, porque no solamente es un tema social, sino es un tema que está ya incorporado dentro de nuestra psique. Y además, Erika lo hace, yo corrijo, reviso y leo muchísimos originales, y publicamos más de 30 libros al año. Y la forma en la que redacta Erika no solamente nos da acceso a un montón de ideas, sino que lo hace con una forma de escribir fantástica y perfecta. Y entonces ha sido muy agradable, y animo a todo el mundo a que lo lea con papel, que escriba y se haga sus esquemas. Yo no sé revisar un libro de otra manera, esto es lo que yo hago, porque en cada concepto que explica Erika hay una gran profundidad de detalles y de conocimiento que nos ayuda a comprender el síntoma patriarcal, ¿vale? Y entonces hay conceptos, bueno, vas a hablar, Noelia, de la cuestión de la culpa, pero de la libertad, la angustia, la manera en la que explica la angustia y la libertad, yo no la había visto tan bien explicada, y además abordando también un enfoque positivo de cómo se puede ejercer la angustia. Tengo algún libro que habla un poco de la situación social de la mujer, y también vemos políticas de igualdad que van encaminadas a animar a las mujeres a que busquen su identidad. Pero claro, si no se hace teniendo en cuenta lo que tú cuentas en el libro, no son más que empujar hacia un precipicio a todas esas mujeres. Y este concepto es el que a mí me parece más central de todo el libro, y el que creo que deberían conocer todas las políticas de igualdad. Es un libro que va a ir caminando poco a poco. Los libros de cuestiones como esta son libros que empiezan poco a poco, ¿vale? No son bestsellers, pero donde ya lo conocen es en Colombia, ya lo conocen en Argentina, lo conocen en México, y ahí es donde más éxito les logró. Y vas a ayudar a muchas mujeres y a muchos profesionales que tratan con mujeres en ese lado del charco, donde todo es muchísimo más complicado que aquí.
Así que muchísimas gracias por contar con la editorial y nada, no puedo más que explicar al público que ha venido lo bien que has hecho tu trabajo y para todo lo que va a seguir. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar al Ateneo por albergar este acto. Gracias a vosotros por invitarme y mi enhorabuena primero al editor, con el que he intercambiado solo unas palabras, pero escuchándote ahora, claro, casi me emociona, porque como yo creo que no hay, o sea, el conocimiento no es sostenible sin un tejido editorial potente. Claro, he oído a un editor, no he oído a un comercial. Y eso es una especie en extinción, entonces te felicito por seguir vivo, a pesar de pandemias, de crisis y de todo lo demás. Y te doy mi enhorabuena de verdad por haber publicado el libro, porque bueno, a mí el libro me encanta. Hablaré ahora un poco de esto, simplemente para invitaros a que lo leáis, ¿no? Que sería lo deseable cuando uno acude a un acto como este, ¿no? Irse con el deseo y hasta cierto punto con la necesidad de comprar el libro, porque los libros para leerlos hay que comprarlos también primero, ya es tú la tontería, pero es así. Y de verdad leerlo, bueno, muy despacio. Ahora os explicaré por qué. Yo tengo que decir que, por si no lo habéis notado, nosotras somos primas. Bueno, es muy difícil que te pidan que presentes un libro y ser crítica, ¿no? con el autor o la autora. Generalmente te lo piden porque, bueno, vas a ser, si no benévola, por lo menos justa, ¿no? Yo tengo que decir que justa no voy a ser, porque, bueno, al ser mi prima me resulta completamente imposible y no creo que esperéis de mí ese tipo de actitud, sino otra muy diferente. Yo hago esta presentación con todo el cariño y con toda la emoción del mundo, porque es mi prima y estoy muy contenta y muy orgullosa de ella. Además es mi prima, es pequeña comparada conmigo, que soy más vieja, y entonces pues esto me emociona todavía más. Yo recuerdo, no sé por qué, pero tengo una imagen de mi prima, pues debía de tener ella alrededor de 8 o 9 años, y bueno, pues yo unos cuantos más. Voy a obviar este dato, y estábamos en mi casa, en casa de mi madre, que está aquí hoy también con nosotras, y estábamos en mi habitación y alguien nos hizo una fotografía. Yo no sé si tú la recuerdas, esa fotografía creo que está en casa de mi madre, estamos las dos, y es una fotografía muy bonita para mí, que me trae muchos recuerdos bueno, pues de mi prima cuando era niña. Y yo hoy venía pensando, madre mía, voy a presentar un libro de mi prima Erika, ¿no? En algún momento fuimos unas niñas, estábamos allí, tú estabas en esa foto, bueno, como eres tú, ¿no? Te recuerdo pues como ahora, ¿no? Seria, muy seria, mi prima muy seria, yo más bien todo lo contrario. Y bueno, me emociona y quería compartir esto con vosotras, ¿no? No me parece que sea una nota que haya que obviar, sino más bien todo lo contrario, lo quiero poner en valor, no lo oculto, ¿no? Es un momento muy bonito y muy emocionante para mí. Y bueno, más aún si tenemos en cuenta que a mí el libro de verdad me ha encantado. El libro a mí me ha encantado, me parece un libro maravilloso y valiosísimo por muchísimas razones en las que no puedo entrar porque no tenemos tiempo, ni tampoco tengo yo que hacer ahora un ejercicio de, bueno, pues de análisis, digamos, profundo de un libro que tiene muchos elementos, que ha puesto en funcionamiento y en juego un montón de ideas. Yo solo voy a reseñar, o destacar 2 o 3 cositas, pues bueno, para no sé, espero suscitar vuestro interés, simplemente esto, ¿vale? Bueno, lo primero, insistir de verdad, porque me parece muy importante, porque no todo el mundo escribe bien y no todo el mundo escribe bien ensayo, y sobre todo cuando tiene componente teórica. El libro está fantásticamente bien escrito. Es un libro de una claridad maravillosa, teniendo en cuenta, como digo, que además esto es especialmente meritorio por el tipo de asuntos que aborda, porque hay teoría, pero también hay clínica. Y yo estoy poquito, no mucho, pero un poquito familiarizada con la literatura forense, y la literatura forense te expulsa. O sea, cuando se cuentan casos, bueno, es un tipo, digamos, de literatura formateada donde hay una clara ausencia de vida. Y como ella escribe también, cuando cuenta los casos clínicos, es que es casi pequeñas novelas, son pequeños relatos. Lo que también me hizo pensar que como psicóloga, mi prima debe ser una maravilla, porque destila una sensibilidad con la escritura que le puedo imaginar también en la práctica clínica. Entonces, no solo recomiendo el libro, sino que también la recomiendo a ella como terapeuta. O sea, yo he venido a esto, perdónenme, vamos a ver. No, pero de verdad lo digo con el corazón en la mano, y yo espero que se perciba la sinceridad con la que lo estoy haciendo.
Recomiendo, el libro se lee rápido por lo bien escrito que está, y sin embargo yo recomiendo, y creo que algunos de vosotros lo habéis comentado también, que se lea con calma y como lo he hecho yo, con señaladores y subrayadores. Por cierto, feliz orgullo a todos. Los colores siempre nos ayudan también a digerir las literaturas, y de verdad con calma, con tranquilidad. Yo lo he leído como en 2 o 3 tardes, luego he vuelto a leer algún fragmento, me he subrayado pasajes que me parecían pasajes brillantes, que me hacían darle vueltas a cosas, que me hacían bueno, reafirmarme en algunas ideas que yo tenía, y que sobre todo las veía expresadas con muchísima calidad teórica y con mucha precisión. Y eso, bueno, es muy reconfortante también como lectora. También quiero destacar del texto que desde un punto de vista intelectual es de una heterodoxia muy estimulante. Yo creo que el ensayo como género funciona muy bien cuanto más heterodoxo es, porque digamos que entre una monografía especializada académica y un libro sin rigor teórico y sin soporte, digamos, epistémico, pues hay mucho recorrido y pueden salir cosas muy distintas, y algunas salen mejor y otras salen peor. Este libro ha salido muy bien porque tiene un sustrato teórico muy potente que a veces emerge, pero que está colocado de una manera elegante y fluida, y entonces eso te permite, digamos, entrar en esa heterodoxia en la que, bueno, las cosas se pueden pensar con mucha agilidad, pero también con mucho rigor y desde muchos lugares. Porque esto tiene que ver con lo de la heterodoxia. También quiero poner en valor la formación teórica de Erika, que no es la habitual. Ella no es solo psicóloga, es psicóloga y antropóloga, y para mí también esto es la clave fundamental de este asunto, ¿no? Bueno, también yo tengo una formación muy transversal, porque viniendo de la ciencia política y la sociología me he dedicado a la historia cultural la mayor parte de mi vida, y yo personalmente me siento muy satisfecha con la visión que tengo de las cosas. O sea, me da satisfacción ver el ángulo, digamos, poco ojo de pez con el que miro el mundo, y lo he encontrado en tu libro. Entonces, bueno, no sé si es muy subjetivo por mi parte, pero yo creo que tiene valor eso en sí mismo, ¿no? La heterodoxia que responde a la formación de ella, ¿no? No es solo psicóloga, no es solo psicóloga, es una psicóloga con una formación muy seria en ciencias sociales. Y como yo creo que las ciencias sociales son imprescindibles y además están desvalorizadas, y es el momento de reivindicarlas también, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, no he mirado cuando he empezado y yo quiero ser muy breve. Me voy a dar 5 o 10 minutos más y así. En tercer lugar, el tercer elemento que quiero destacar del libro, el hallazgo del concepto, el síntoma patriarcal. Bueno, a mí me gustó como título, claro, ya engancha muchísimo. Yo, el editor también, espero que lo pueda mover desde ahí, porque no se había dicho. Se había hablado del malestar que no tiene nombre, y últimamente hablábamos del Me Too como algo que no refería únicamente a una experiencia de acoso o de abuso, sino también un yo también, ¿no? Un yo también me encuentro mal. Pero nadie había utilizado un concepto tan preciso, el síntoma patriarcal. Yo desde que he leído el libro estoy todo el día reivindicándome con el síndrome patriarcal. Tengo el síntoma patriarcal, tengo el síntoma patriarcal a todo el mundo. Dejadme que tengo el síntoma patriarcal en todo lo alto. Y me he dado cuenta de que funciona muy bien. Creo que es un concepto para trabajar en él. O sea, no me parece que sea un concepto que origine un sistema, pero es un concepto al que te puedes aproximar desde muchos lugares, y desde luego creo que tiene una utilidad extraordinaria en la clínica, y para las feministas tiene muchísima utilidad. Para las feministas muchísima utilidad. Me gusta mucho. Bueno, ella lo va a explicar mucho mejor que yo, pero ella ve que este concepto, el síntoma patriarcal, tiene como esencia, digamos, o en su centro tiene la cuestión de la culpa, una cuestión que a mí últimamente me interesa de una manera particular, pues por cuestiones mías de trabajo. Y ella ve que esto, digamos, se expresa en 3 niveles o en 3 vertientes diferentes, ¿no? Una psicológica, otra que llama existencial. A mí esto también me reconforta, me devuelve un poco la esperanza, ¿no? Que en pleno siglo XXI tú te refieras, una mujer joven, además, a un problema que es de índole existencial. Pues yo me encuentro cómoda, digamos, con ese lenguaje también. Me parece
bueno, de mucha gallardía, o sea, hablar ahora de también ¿no? De que somos también eso, porque es que no somos las redes sociales, ¿sabes? Y todas estas cosas, somos eso también. Y luego una vertiente social, ¿no? Entonces yo vengo solo como con 3 temas, digamos, para que si tú te encuentras con ánimo o el público los desarrolles con relación a estas 3 vertientes. La primera de ellas es la de la psicológica. Para mí ahí es la culpa, ¿no? Sería a lo mejor lo más importante es la culpa. Bueno, yo venía con Doris Lessing, pero no, venía a leer un fragmento, pero como no me quiero extender mucho, solo os voy a contar muy rápidamente una historia. Si no la conocéis, Doris Lessing era una escritora británica que recibió el premio Nobel a principios de los años 2000, si no me falla la memoria. Ella había nacido en Ruanda, pero lleva viviendo en Reino Unido desde el año 49, como os digo, le dieron el Nobel, es una escritora prolífica que te mueres, o sea, ha escrito muchísimas novelas, fue una escritora rompedora en los años 70, los años 80, probablemente su libro más conocido es El cuaderno dorado, pero además, como digo, escribió mucho, es una mujer que tenía una producción inmensa, infinita. Bueno, ella se casó 2 veces, con el primer marido tuvo 2 hijos, allí en Zimbabue, que creo que es actual Rodesia, y con el segundo marido tuvo un 3er hijo y hubo un momento en el que decidió abandonar su país para irse al Reino Unido y dejó con el primer marido a sus 2 primeros hijos. Y se marchó al Reino Unido con el 3er niño solamente, con Peter. Año 49. Bueno, en entrevistas a Doris Lessing en los años 80, 90 e incluso cuando recibe el Nobel, le siguen preguntando por qué abandonó a sus hijos. Y si no siente culpa. Es el estigma femenino, en este caso el de la mala madre, ¿no? Bueno, ella en este fragmento, que os ahorro la lectura y os cuento muy rápido, dice, es un fragmento de sus memorias, entonces ella vuelve sobre el tema de la culpa, es el 2.º volumen, se llama Dentro de mí. Dice, bueno, una vez me fui a dar una conferencia y estaba yo pues, con un auditorio lleno de gente, había hombres y mujeres, probablemente había más hombres que mujeres. Y entonces empecé a hablar de cuáles eran, digamos, los síntomas, me sale síntomas, pero no es la palabra que ella emplea, las dificultades o las barreras con las que nos encontramos los seres humanos que nos impiden, digamos, desarrollar nuestra vida en la dirección en la que nos gustaría que fuera, ¿no? Y entonces hubo un clamor entre el público, la culpa no nos deja vivir, la culpa no nos deja vivir. Y en ese momento yo pensé, bueno, yo que llevo años haciendo terapia porque supuestamente soy la peor madre del mundo y tengo que sentir una culpa que por cierto ya nunca sintió. Primero porque pensó que sus hijos se quedaban con su padre y la familia de su padre, y segundo porque Lessing siempre dijo, si me quedo en Rodesia y crío a esos hijos, acabo borracha y suicida. O sea que ella se marchó al Reino Unido para salvar a sus 2 primeros hijos, con lo de la culpa la tenía pero regulera, o sea era más inducida que propia, ¿no? Dice, la culpa, todo el mundo empezó a hablar de la culpa. Y yo insistí, bueno, esa es una, pero hay otras dificultades. No, la culpa. Y tiempo después, aquella había sido una de sus conferencias, digamos, más recordadas, se transcribió, se publicó. Todavía había gente que se acercaba a mí y me decía, aquella charla que diste sobre la culpa. Y decía que no era sobre la culpa, era sobre otras cosas. Pero la culpa está en el centro de la condición humana. Entonces mi pregunta contigo, si te apetece, sería, ¿qué distingue la culpa femenina de otras culpas? Porque evidentemente, y tú lo analizas más o menos en el libro, a través de la culpa podemos ver el síntoma patriarcal. Nuestra culpa como mujeres no es la que sentimos, digamos, los seres humanos por nuestra condición de tales. Nuestra culpa es especial y distinta. Bueno, pues para el público que le demos unas vueltas y que ella nos lo va a contestar. Si quiere y le da la gana. Segunda cosa que yo traía así también un poco... ¿Me estoy extendiendo? Si me extiendo me lo decís, ¿eh? 5 minutos. ¿Me quedan? Bueno, muy bien. Venga, pues la segunda vertiente, la existencial, claro, ella alude con esto a esta especie, me parece que lo nombra una ansiedad difusa, ¿no? Que yo también reconozco mucho. Bueno, yo creo que este componente, el de la ansiedad, se ha intensificado desde que existe una industria de la felicidad. La industria de la felicidad existe de una manera clara, digamos, y vinculada al capitalismo desde los años 50 del pasado siglo, y también afecta a las mujeres de una manera especial.
también hay una forma, por ejemplo, de entender el consumo de las mujeres que mandata nuestros cuerpos, que eso no le pasa a los hombres, ¿no? Bueno, sobre el tema de la felicidad yo quería también mencionar, claro, que por ejemplo mi feminismo reivindica mucho la tristeza, porque lo comentábamos el otro día de pasar por teléfono, la tristeza es terapéutica. O sea, esto de que tengas que ser feliz y que además para ser feliz tú como mujer tengas que cumplir toda una serie de requisitos, pues que estés delgada, que seas buena madre, ¿no? Como le pasaba a Leslie, que trabajes en casa pero también fuera de ella, que hagas trabajos productivos y reproductivos, no sé, que no grites, que no gesticules, que seas toda contención y recato, que no te espatarres, que no te vayas con hombres, o sí, vete con hombres, porque si no es una estrecha. Y ahora, por ejemplo, somos unas feminazis, y somos unas puritanas, ahora las feministas somos puritanas, antes éramos unas putas en los 80, ahora resulta que somos puritanas las feministas. Bueno, por favor, dejarnos respirar, o sea, pues las dos cosas queremos ser, y si es posible más de las dos, ¿no? Queremos ser todos, putas, puritanas, monjas, no sé, dejadnos, ¿no? Bueno, eso también de no tener el tiempo de pararte a experimentar esa tristeza que acompaña la imposibilidad de ser todo eso que te dicen que tienes que ser y rebelarte contra ello, ¿no? Bueno, yo creo que la tristeza es una forma de rebeldía y también a ver si te apetece pensar con tu auditorio sobre esto. Y ya para terminar, sobre el último asunto, sobre el sociológico, pero bueno, esto nos llevaría ya tan lejos también. Yo creo que el remedio al síntoma patriarcal en una escala sociológica es el feminismo. Feminismo, feminismo, feminismo y feminismo, pero feminismo del bueno, o sea, feminismo inclusivo, para todos, preocupado por la justicia social y la subalternidad. Y ahí yo personalmente, como activista, digamos, me divido mucho, por ejemplo, en mi trabajo en los talleres, entre ¿qué estoy haciendo en los talleres? ¿La revolución o terapia? Y mis propias, ¿sabes? Las mujeres que me acompañan en estos procesos también se hacen a menudo ese tipo de preguntas. Oye, tía, ¿somos feministas pero porque nos lo pasamos súper bien y hacemos los talleres y luego nos emborrachamos en bares y ¿o de verdad estamos a través de esto? Hombre, yo creo que estamos primero sanando y después afectando nuestras subjetividades, de manera que estamos dispuestas después a hacer la revolución, ¿no? Es decir, a protestar hoy contra la OTAN y a celebrar el orgullo de todos, ¿no? Y para eso hay que estar buenas y hay que estar sanas. Pero es verdad que estamos viviendo un momento, ¿no? Con eso también, por un lado una ofensiva ultra, antifeminista espantosa, y por otro lado un feminismo, bueno, pues liberal del privilegio, absolutamente desvinculado de los problemas de las mayorías sociales, sobre todo de las más desfavorecidas. Entonces, bueno, son muchos temas, pero simplemente porque veáis que el libro sirve para pensar en todo esto. Es decir, yo no he traído estos temas gratuitamente, que yo me lo he leído y ha sido leyendo que ha surgido de manera natural pensar todas estas cuestiones. O sea que yo creo que el texto en ese sentido pues tiene un valor extraordinario, vuelvo a insistir en ello. Y nada, yo feliz y como digo, pues emocionada de estar aquí y muchísimas gracias a todo el mundo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería empezar mi intervención haciendo una ronda de agradecimientos. Primero al Ateneo, y en especial a Manuel y a Victoria, que me hayan brindado la oportunidad de presentar este libro. Quería agradecer también a mi prima Noelia, ¿no? Que esta tarde me acompaña en esta mesa. A Paulo, que estás por ahí atrás, gracias por tu intervención también. Y muy en especial quería agradecer a mis pacientes y en particular a las mujeres que de forma valiente y totalmente generosa forman parte de los casos clínicos del libro. A ellas también mi enorme agradecimiento. He preparado unas diapositivas y bueno, espero e intentaré que no sea muy denso. Entonces, lo primero que quería compartir con todas vosotras es el porqué. Por qué he escrito y he publicado este libro. Y la razón es muy sencilla.
Es un tema que a mí me hubiera gustado que me hablaran en mi formación como psicóloga y posteriormente en mi formación como psicoanalista. Me estoy refiriendo a cómo los mandatos de género nos hacen enfermar, pero nos hacen enfermar no solo a mujeres, sino también a hombres, lo que ocurre que de forma diferencial, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora mismo uno de los grandes retos, entre otros, ¿no?, que tiene el feminismo es persuadir, convencer y mostrar que el patriarcado y los mandatos de género no solo afectan a las mujeres, sino que también a los hombres. Y en este sentido todo el movimiento trans, ¿no?, todo el movimiento LGTBI, movimiento gay, tenemos que estar juntos porque tenemos un objetivo común, que es derrocar el patriarcado. Bien, una vez dicho esto, voy a empezar bueno, pues un tema un poco árido, que es el tema de las cifras, pero me parece interesante ver la prevalencia de los trastornos psicológicos en las mujeres, porque ahí vemos, a partir del DSM, el DSM es el manual, el libro que utilizamos los profesionales de la salud mental para hacer diagnósticos, y es importante que entendáis que es un manual descriptivo, es decir, que se describen los trastornos aludiendo a los diferentes síntomas sin meterse en las causas, es decir, sin una perspectiva etiológica, ¿vale?, simplemente una perspectiva descriptiva. Y entonces ya aquí pues arrojan datos, la verdad es que espeluznantes. Trastorno depresivo mayor, 1,5 a 3 veces mayor en mujeres. Hay otros trastornos, por ejemplo, que, bueno, la lista es enorme, ¿no? Los trastornos de la alimentación, que no lo he incluido aquí, el 90% de las mujeres que lo sufren son, de las personas que lo sufren son mujeres, ¿vale? Tan solo un 10% hombres. Fobia social, que es el miedo a establecer vínculos, a relacionarse con los demás. Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, que es la sensación constante de preocupación y de ansiedad y de miedo. Los trastornos de síntomas somáticos, que son conflictos emocionales que se expresan a través del cuerpo, a través de dolores de cabeza, estómago, articulaciones. Y por último, el trastorno de conversión, que sería el equivalente a la histeria en la época de Freud, y que cursaba con síntomas motores, por ejemplo, inhibiciones, parálisis en algunas partes del cuerpo, convulsiones, vómitos, ¿vale? Pues todos estos trastornos en su mayoría los padecen mujeres. ¿Qué está pasando, no? Nos preguntaremos para que estas cifras ocurran así, ¿no? Entonces, una de las principales, al menos es mi experiencia, una de las principales causas por las que las mujeres se deciden a emprender, a iniciar un proceso terapéutico, normalmente son por problemas de pareja, ¿vale? Dependencias emocionales, problemas en los vínculos. Y vamos a ver, es interesante contrastar cómo en el caso de los hombres no es así. En el caso de los hombres, a ver, creo que se me ha ido la de los hombres, pero bueno, me lo sé. En el caso de los hombres, el padecer psicológico es de otro estilo. Aquí nos encontramos más, pues precisamente lo contrario, ¿no? Si las mujeres tienen problemas de dependencia emocional, en el caso de los hombres, por los mandatos de género, pues por ejemplo tienen problemas para establecer vínculos de intimidad. En su mayoría el trastorno esquizoide, que se caracteriza por ese tipo de problemas, lo sufren hombres. También hay problemas, puesto que por los mandatos de género los hombres no lloran, no manejan la tristeza, no gestionan las emociones. Ahí va a haber problemas y trastornos que tienen que ver con una dificultad para el manejo de la ira, problemas de drogodependencias que tienen que ver con la impulsividad y con esto que digo de la dificultad para gestionar las emociones. O sea, vamos viendo cómo hombres y mujeres sufren el malestar psicológico de maneras muy distintas, ¿no? Y aquí ya podemos no solo atenernos a los datos, sino también, o sea, a cuestiones cuantitativas, sino también a cuestiones cualitativas que nos hacen entender un poco más qué está pasando aquí, ¿no? Y aquí podemos
podemos hablar de los mandatos de género, ¿no? Como decía, cómo nos hacen enfermar. Entiendo, para que entendáis también el concepto de imperativo de género, que son esas normas ideales que dictaminan cómo tiene que ser una mujer o un hombre en una sociedad determinada, ¿vale? Las mujeres normalmente, a día de hoy, ¿no? en su educación se les sigue exhortando pues obediencia, sumisión, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los demás, ¿no? En el caso de las mujeres se normativiza el cuidado y atender constantemente las necesidades de los demás. De forma que la culpa que hablaba Noelia antes, y que espero responder un poco a la pregunta que planteabas, es un sentimiento que yo me encuentro constantemente, de una forma muy recurrente y de una forma muy patente, mucho más en las mujeres que en los hombres. La culpa como sentimiento omnipresente. Y esto es algo que a mí particularmente no me habían hablado en mi formación y me quedé impactada cómo desde el primer momento afloraba la culpa. Muchas veces ellas ni siquiera sabían identificar qué estaban sintiendo, ¿no? Sentían como una especie de malestar, pero poco a poco con la terapia es como que va verbalizando y vamos dándonos cuenta de que esto que sienten, este malestar, es culpa, ¿no? Entonces, para entender este sentimiento, ¿por qué las mujeres sentimos tanta culpa? Voy a utilizar lo que en mi libro denomino la triple vertiente, ¿no? que Noelia también aludía a ello. La triple vertiente, que tiene que ver con diferentes enfoques a la hora de entender lo que son los trastornos psicológicos, no solo de entender, de comprender, sino también de abordarlos y de intervenir en la clínica. Una vertiente social, ¿por qué? Pues porque, como decimos, los trastornos psicológicos tienen una dimensión social, la sociedad nos hace enfermar. Evidentemente una vertiente psicológica, porque son los individuos los que padecen ese malestar, y es la familia, son los vínculos familiares los transmisores de esos valores que están insertos en la sociedad. Y una vertiente ontológico-existencial, no os asustéis por el concepto, ontológico es lo que se refiere al ser, ¿vale? Al ser y a la existencia. Entonces esta triple dimensión la aplico a la culpa y vemos que la subjetividad femenina se configura como sujeto marginado, ¿vale? Como existe una realidad social opresora y exigente, de tal manera que digamos que las mujeres son como chivos expiatorios, ¿no? Cae sobre ellas todo el peso de la culpa. Hay otros chivos expiatorios, ¿no? Por ejemplo, la inmigración, ¿no? Cuando culpabilizamos a los inmigrantes de todos nuestros males como sociedad, y lo que hacemos en el fondo es desviar nuestra atención donde no tenemos que desviarla y no estamos solucionando los problemas reales que tenemos como sociedad, ¿no? En este contexto social también veo un conflicto de valores entre un sistema patriarcal que domina a las mujeres y que inculca, como decía antes, sumisión, obediencia, cuidado, atención de las necesidades del otro, y al mismo tiempo, por otro lado, un sistema económico capitalista que nos inculca la idea de ser emprendedoras, autónomas, independientes, y claro, son valores que entran en contradicción, ¿no? Porque o bien cuido de los demás, o bien soy fuerte y emprendedora y pisoteo y soy competitiva. Esto es el espacio, este es el caldo de cultivo apropiado para que se genere pues toda una serie de conflictos psicológicos, entre ellas la ansiedad y la pérdida de identidad, ¿no? La vertiente psicológica, ¿no? Porque como decía, al final son los individuos los que padecen ese malestar a través de prácticas educativas que inculcan obediencia, sumisión y sobreprotección. En el caso de las mujeres se ve de forma muy patente, ¿no? Cuando me cuentan en consulta, esto seguro que muchas de vosotras lo habéis experimentado al salir de casa, ¿no? Muchas me cuentan que siendo adolescentes y salían con sus amigas, ¿no? Solas, pues o bien el padre o bien la madre les decía: ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, hija, pásalo bien, hijo. Y esto, que parece que son palabras inocentes, en el fondo
lo que están creando son subjetividades, ¿no? En el caso de las mujeres, les están inoculando miedo ya desde pequeñas, ¿no? Sin ser conscientes. Y esto, claro, tiene un impacto a nivel emocional en el inconsciente muy notable, ¿no? De tal manera que implícitamente, con este ten cuidado, lo que estamos diciendo es: tú eres un ser frágil. Tú eres un ser frágil y vives en un entorno amenazante, en un entorno hostil. Por lo tanto, tienes que vivir con miedo, ¿vale? Ya nos están inoculando el miedo de esa manera, ¿no? Como digo, parecen palabras inocentes, pero tenemos que repensar muchas veces, ¿no?, el impacto que nuestras palabras tienen en los demás, y especialmente en personas, ¿no?, que están en proceso de cambios y de transformación, como es el periodo de la adolescencia, ¿no? A través de los vínculos familiares, y muy especialmente aquí, bueno, es un tema importante para el psicoanálisis, a través de la identificación de la niña con su madre, empiezan a pues adoptarse esos comportamientos de entrega a los demás, ¿no? Porque lo normal es que se identifique con una madre cuidadora, ¿no?, con una madre que ejerce la función materna, ¿no? Entonces, esa identificación de un referente femenino pues ya queda muy patente desde la infancia, ¿no? Esto es un tema que desde el psicoanálisis se ha trabajado mucho, ¿no?, la relación madre-hija y la identificación en este sentido. Y por último, la vertiente ontológico-existencial, porque, a ver, esto quizás es la parte más complicada y un poquito árida, porque estos mandatos de género, y ahí está precisamente la dificultad de erradicarlos, a pesar de que son opresivos, digamos que de alguna manera son guías, ¿no? Me dan una forma de estar en el mundo, ¿no? Yo, en tanto que soy cuidadora, yo como ser en relación a... Y despegarnos de esto cuesta mucho, porque nos topamos con la angustia de la libertad, con la angustia de nada. Si yo empiezo a desprenderme de estos vínculos, empiezo a dejar de ser cuidadora, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi destino? ¿Quién soy? Pues estamos ahí. Eso es el síntoma patriarcal, precisamente, ¿no? El momento en el que estamos desprendiéndonos de los viejos patrones, ¿no?, del prototipo de mujer cuidadora, pero sin todavía haber hallado un nuevo modelo que nos invite a salir de ese estado, ¿no?, de ese estado de inmanencia, y pasar un poco a la trascendencia. Y esto genera angustia. Claro, esto es, como decía antes, esto es el caldo de cultivo perfecto para padecer todo tipo de trastornos psicológicos, ¿no?, que en el fondo lo que están encubriendo es una angustia de nada, ¿no?, una pérdida de identidad. Entonces, aquí utilizo un análisis ontológico existencial que hace Heidegger, que es un poco duro, pero bueno, espero explicarlo bien. Él no tiene una perspectiva de género, porque su análisis es ontológico, es lo relativo al ser, ¿no? Pero yo lo aplico a las categorías de género, en tanto los imperativos de género nos invitan a, pues como decía, a orientarnos en la vida, ¿no? Tienen la función de ser guías, ¿no? Entonces, pese a su cualidad opresora, otorgan una identidad y nos sumen, como decía Heidegger, nos sumen en el uno, nos sumen en lo público, nos sumen en el Das Man. ¿Qué es el Das Man? Es una palabra alemana, la he puesto tal cual porque en los libros aparece así. Das es él, ¿no?, el artículo él en castellano, y man es el pronombre se, ¿vale?, el se impersonal. Cuando decimos se dice, se habla, se rumorea, no hay nadie que diga, no hay ninguna persona en particular concreta que esté hablando, que esté comentando, sino que nos impersonalizamos, ¿no?, por decirlo así. Pues los imperativos de género nos impersonalizan, ¿no?, nos hace someternos y como digo, pese a su carácter opresor, pues nos dan una moral, nos dan una ética. Podría ser equivalente también al concepto de moral de rebaño de Nietzsche, ¿no?, que nos deja ahí y, bueno, pues no sufrimos la angustia de la libertad, de la nada, ¿no? ¿Queda claro más o menos? Vale, sí. Vale. Por lo tanto, es imprescindible, como decía, para entender los trastornos psicológicos, no solo para comprenderlos, sino para abordarlos en la clínica, este triple enfoque, ¿no?, el social, el psicológico y el existencial. Concretando un poco más el síntoma patriarcal, al final lo que tenemos es, recurro aquí a Castilla del Pino, ¿no?, que de nuevo no aplicaba esto a las categorías de género, pero creo que se puede aplicar muy bien al caso de las mujeres, cuando él habla de una dialéctica entre el ser para sí
y ser para los otros, entre la tendencia egotista y la nosista. Estos son los problemas habituales que traen las mujeres a consulta, de tal manera que una de las preguntas más habituales es ¿cómo actúo en la vida? ¿No? ¿A quién priorizo? ¿Me priorizo a mí o priorizo a los demás? ¿No? ¿Cómo puedo saber lo que quiero? ¿Cuál es mi deseo? Por ejemplo, ¿quiero ser madre porque realmente lo quiero o porque tengo una sociedad detrás que me está exhortando a serlo? Esto genera toda una serie de conflictos de identidad existenciales, de desorientación vital. ¿Por qué? Pues porque no hay un yo firme, porque el yo que se ha constituido a través de lo que os comentaba antes, ¿no? De unos vínculos familiares y de un contexto social determinado, pues es un yo fusional, que llamo también en el libro, ¿no? Un yo en relación a, un yo frágil, un yo que se siente inseguro en el mundo, ¿no? Si vivo para mí soy egoísta y si vivo para los demás me estoy traicionando, ¿vale? Eso es el síntoma patriarcal. Por lo tanto, bueno, aquí había cambiado la palabra autodeterminación y no sé por qué no se ha corregido, porque me parecía que se podía confundir con otras cosas y, bueno, voy a hacer referencia más al peligro del ser para sí, ¿no? Y dejar de ser para los otros. Entonces, aquí recurro a una idea que ya Freud, en el año 26, en un trabajo que se titula Inhibición, síntoma y angustia, enunció de la siguiente manera. La pérdida del vínculo y del afecto se convierte en una amenaza, al igual que la castración es una amenaza para los hombres. Esto es algo que él dijo en el año 26, pero que se podría perfectamente aplicar a la situación actual, ¿no? Como digo ahí, el patriarcado enseña a las niñas ya de pequeñas que decir no es un acto agresivo. Y así lo sienten las mujeres cuando vienen consultándome a consulta, ¿no? Que decir no supone un esfuerzo, ¿no? Supone ansiedad, supone angustia, ¿no? Porque entra en conflicto con los valores que por otro lado le han dictaminado, ¿no? Que tiene que ser obediente, que tiene que ser sumisa, que tiene que complacer también a través de, bueno, pues de la belleza, los ideales de belleza, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? Disentir es un acto agresivo, ¿no? Es algo que genera mucha tensión, al igual que apartarse de sus familias, ¿no? Y aquí recojo un poco la idea de Winnicott, un psicoanalista, que decía que en la fantasía inconsciente el crecimiento es intrínsecamente un acto agresivo y no todos los padres ni todas las madres están preparados o preparadas para que, bueno, dicho así de una forma muy simple, para que pasen por encima de sus cabezas, ¿no? Y en el caso de las mujeres especialmente porque no se les permite ese crecimiento, ese proceso de disgregación, ¿no? Con respecto a la familia. Por lo tanto hay un miedo a ser libres, ¿no? Lógicamente, que es la angustia que también Noelia comentaba antes, ¿no? El síntoma patriarcal, por lo tanto, es un conflicto con la libertad, entre lo que hay. Esto de la libertad me ha recordado que es importante que explique qué entiendo por libertad. Vale. Digo, es un conflicto con la libertad, pero quiero que entendáis bien qué entiendo por libertad porque es un concepto que se ha pervertido bastante últimamente, ¿no? Yo entiendo la libertad en dos sentidos. Una libertad política, es decir, una sociedad que garantice los derechos básicos, como puede ser, por ejemplo, educación y sanidad, que garantice derechos sociales, que garantice la igualdad, pero lo que me interesa destacar aquí es una libertad ontológico existencial, ¿no? Haciendo referencia a ese análisis existencial, ¿no? Entonces, Heidegger decía que el Dasein, ¿no? Que el Dasein es una palabra alemana que se descompone en da, allí, y Sein, ser o estar, ¿no? Ese ser que está ahí, ese ser que está arrojado, ese ser que de repente aparece en un escenario teatral y tiene que representar un guión, pero resulta que no tiene guión, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así alguna vez, ¿no? Por el mundo, sin guión. Entonces, dice que ese Dasein, que ese ser, se comprende a sí mismo desde su existencia, no desde su esencia, ¿vale? Es decir, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Es decir, que ese ser, ¿no? ese ser, ese estar en el mundo, no se define por sus propiedades, ¿vale? Sino que nos definimos por nuestras posibilidades. No somos esencia, no somos existencia, ¿vale? Y pues lo mismo con, en el caso de las mujeres, ¿no? Aplicado a las categorías de género,
no nacemos siendo cuidadoras, nos hacemos, ¿vale? Que esto es algo que decía Simone de Beauvoir, ya sí aplicado a la condición femenina. No se nace mujer, se llega a serlo. Es lo que, bueno, es esa diferenciación también que se hacía entre el ser para sí y el ser en sí, ¿no? El ser en sí trasciende, ¿no? Es el que se define por sus posibilidades. El ser en sí es, por ejemplo, el ser mesa o el ser silla. El ser mesa se define por sus propiedades. Tiene 4 patas normalmente, tiene una tabla encima de esas patas y no puede ser otra cosa distinta a ese ser mesa, ¿no? El ser para sí no se define por sus propiedades, sino por sus posibilidades. Es decir, somos existencia, somos pura nada. Nos hacemos, ¿no? Somos en tanto existimos, ¿no? Diríamos, por decirlo así también de otra manera, estamos determinados por la indeterminación, ¿vale? Es también este famoso galimatías de Sartre de el ser es lo que no es y no es lo que es, ¿vale? Es decir, no somos esencias, somos existencia, nos vamos construyendo, nos vamos haciendo y esto genera mucha angustia porque no vamos por la vida sin guión, sin papel. Vale, entonces los imperativos de género que se hacen pasar por esencia, ¿no? Pues en realidad son existencia. Quedan programados inconscientemente y de ahí su apariencia de esencia porque terminamos reproduciendo esos mandatos de género hasta el punto de que incorporamos ese yugo, ¿no? Incorporamos esos mandatos de género que en el caso de las mujeres nos impelen, ¿no? Nos imperan a ser obedientes, sumisas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ella ha dicho. Es esa ética del cuidado de la que hablaba Carol Gilligan y que ahora, bueno, cuestionaré un poco hasta qué punto esto es una ética o no, ¿no? Entonces, estos mandatos quedan programados inconscientemente, de ahí que muchas veces pensemos que es esencia, pensemos que estamos determinadas o determinados por ello, y como decía, terminamos reproduciendo estos imperativos: cuida, ama y sea amada, ¿no? Y el problema no es tanto que aprendamos, solo que aprendamos, sino que aprendemos a gozar con ello, aprendemos a entregarnos, aprendemos a ser sumisas, aprendemos a sacrificarnos, ¿no? Y ahí está la trampa servida, porque ya no es tanto el contexto social, es que somos nosotras que terminamos reproduciendo esa desigualdad, ¿no? De manera que ahí hay una vinculación entre esta sumisión y narcisismo, ¿no? En realidad me compensa, porque me da una identidad, me da el ser cuidadora, ¿no? Me da una guía en la vida, ¿no? Cuanto más me entrego a los demás, más me van a valorar, más me van a querer, ¿no? Y como decía antes, de ahí su dificultad para erradicarlos. Y bueno, ya de las últimas transparencias me parece importante que, bueno, desmentir que se trate de una ética. Esto no es una ética, esto es sumisión, ¿vale? Entonces, no es una ética, es un yugo para las mujeres y no tiene valor de ley moral, ¿no? Como decía Kant, la razón en una ley práctica determina la voluntad inmediatamente y no por medio de un sentimiento de placer y dolor que venga a interponerse. Es decir, que si yo cuido, basándome en la ética formal de Kant, ¿no? Que prescribe no lo que tienes que hacer, sino que lo importante es cómo hacerlo, si yo cuido es porque mi razón me ordena hacerlo y no porque yo voy a obtener algún tipo de gratificación, ¿no? Si yo decido dar limosna a un pobre, que sea porque me lo dicta mi razón, no porque me va a ver mi vecina lo solidaria y generosa que soy, ¿vale? Si esto es así, si obtenemos algún tipo de gratificación, no estamos hablando de una ética, por lo tanto no tiene valor la ley moral, ¿vale? Que no nos engañen, esto no es una ética, esto es sumisión. Por tanto, la ética del cuidado, como decía, no tiene valor de ley moral porque desde un punto de vista social somete a las mujeres hacia una identidad vincular culpógena, que genera culpa. Y consigue que nosotras mismas reproduzcamos esos roles de género y alimentemos, también contribuyamos a alimentar el patriarcado. Desde un punto de vista psicológico tampoco es una ley moral porque en el fondo lo que está contribuyendo es a disolver el yo, ¿no? y hacerlo abnegado hacia el otro, ¿no? Generando un yo frágil que tiene que demostrar su valía en una sociedad competitiva con valores contrarios a su identidad. De nuevo, ¿no? El caldo de cultivo para este tipo de trastornos. He añadido también los sueños, ¿no? como síntoma,
porque en los sueños también se puede ver el síntoma patriarcal. Por ejemplo, cuando mujeres me cuentan que sueñan que van con un coche y el volante se les descontrola, ¿no? El coche como símbolo, como metáfora de su vida, que no saben muy bien cómo manejar, ¿no? Que se les desorienta. O cuando, esto también es recurrente, cuando me cuentan que se les llena la boca de comida y no pueden hablar, simbolizando un poco el silencio a la que nos aboca el patriarcado, ¿no? O cuando también intentan en el sueño andar y no pueden porque alguien así por ahí porque hay algo que se lo impide, ¿no? O viene algún tipo de obstáculo, o bien se le pegan los pies al suelo, ¿no? De nuevo, todo esto nos invita a pensar que aquí hay un miedo a la libertad, ¿no? Y desde un punto de vista existencial no es una ética, porque lo que conlleva es una falta de un proyecto vital propio y de un deseo propio, ¿vale? Autógeno. Vale. Y bueno, esta es la última transparencia, tranquilidad. Y esta la he hecho pensando especialmente en que aquí hubiera alguna psicóloga que se estuviera forzando y bueno, simplemente para dar un poquito mi aportación, algunas claves, algunas técnicas que yo incorporo en mi práctica clínica con orientación psicoanalítica que pudiera ayudarles, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género lo que contribuye es a cuestionar, a ofrecer un espacio crítico donde estos mandatos de género se critiquen, ¿no? Se observen cómo he interiorizado yo estos mandatos de género, ¿no? Y al mismo tiempo que darles un espacio para que ellas mismas vayan creando su propia ética. Pongo aquí no infantilizar porque es importante que ellas tengan ese espacio, que no se convierta la terapeuta en una especie de oráculo que le vaya indicando lo que tiene que hacer, sino que a través de mayéuticas, es decir, de preguntas abiertas, de un diálogo socrático, sea ella misma la que vaya descubriendo, ¿no? Digo esto porque a veces, bueno, últimamente han emergido terapias de orientación feminista, lo cual es de agradecer, pero quizá muchas veces lo que hacen es lo que decía antes, ¿no? Convertirse en oráculos que les dicen lo que tienen que hacer o que contribuyen a lo mejor a victimizarlas demasiado porque ponen demasiado el foco en lo social y muchas veces vienen con problemas de dependencia de pareja donde, bueno, pues nos tienta muchas veces decir deja a esa pareja que no te conviene. Yo creo que esto no es lo adecuado, ¿no? Yo creo que más bien con mayor, porque si no estamos reproduciendo lo mismo, ¿no? Infantilizando. Creo que con preguntas abiertas es mejor que ellas vayan viendo si esa relación les conviene o no. La importancia de la perspectiva existencial, que es importante en un sentido, ¿no? Porque yo creo que una visión existencial contribuye a despatologizar muchas veces, viendo que la angustia forma parte de la vida, que la angustia la sentimos todas, ¿no? De forma cotidiana, y también porque apela a esa libertad, ¿no? Y al miedo a la libertad y las responsabiliza sin culpabilizarlas. Es importante que esta perspectiva pues, contribuya a que se conecte consigo misma, ¿no? a escucharse y estar muy atentas a discursos del tipo mi madre dice, mi padre dice, mi pareja dice, y aquí la terapeuta tiene que estar, ¿no? A la que salta y bueno, ¿y tú qué piensas? ¿No? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? Ya no tanto que también por la respuesta que nos pueda dar, sino porque esa pregunta en sí misma ya es terapéutica. Y porque esta perspectiva de género desculpabiliza, ¿no? Hacerle ver que vivir para sí no... O sea, desmentir esto, ¿no? Que vivir para sí misma no es egoísmo. Y sobre todo ser muy permisivas con la agresividad. Antes Noelia hacía referencia a la tristeza como terapéutico, pero es que la agresividad también es terapéutica, y el enfado. Y en el caso de las mujeres y la sumisión es el mejor antídoto en contra de la sumisión, ¿no? Y bueno, reforzar todo lo que son actitudes autoafirmativas. Y por último, fomentar los actos de rebeldía que van a generar problemas de relaciones, ¿vale? Hay un momento en la terapia muy convulso en el que la mujer empieza a tener problemas con su pareja, a tener problemas en familia, que no cunda el pánico porque eso significa que la terapia va bien, porque eso significa que se está saliendo de su papel, ¿no? De su rol de sometida, y eso, claro, genera sorpresa en los demás y muchas personas no toleran esta independencia.
Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros y bueno, también aprovechar todo lo que he comentado para reflexionar y cuestionar estos mandatos de género y ver en qué medida nos están afectando a nuestra vida, y el objetivo es ser personas más libres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, y ahora es el turno del público por si queréis hacer alguna pregunta. Espera, te voy a acercar el micrófono, sobre todo porque estamos retransmitiendo para que se vea. Gracias. Yo quería saber, bueno, el síntoma patriarcal, yo creo que tenemos todos, y sobre todo hay una generación en la que se nota bastante. ¿Cómo podemos saber, o no, bueno, no nosotros, porque nosotros no nos damos cuenta de cómo un psicólogo o una persona que esté cualificada puede detectar y en qué grado y a qué edad, por ejemplo, se puede detectar, puesto que todos lo tenemos desde que son pequeños. Debe ser como una hucha que van metiendo, ¿no? Y vamos adquiriendo ese síntoma. ¿Desde qué edad quieres decir? Bueno, edad o en qué momento. Yo entiendo que si viene desde cuando sentimos culpa, por ejemplo, como has dicho, eso ya tiene que ser interesante. Pues cuando te das cuenta de que tienes esa culpa o te crees culpable. Es que muchas veces, en la adolescencia, por ejemplo. el problema es que muchas veces no nos damos cuenta. No nos Como damos cuenta, decía antes, ya. hasta que llegamos a decir, esto es culpa, hay un recorrido. Pero yo me refería que cómo lo detectáis vos, cómo lo puede detectar una persona entendida en este tema. Pues, bueno, todos hemos experimentado un sentimiento de culpa alguna vez, ¿no? Y... Sí. Por eso es como todos, hasta que lo que yo me interesa saber es la gravedad de la situación. ¿Cuándo realmente a lo mejor puede ser grave? ¿Cómo se puede detectar ese grado de culpa? Vale, sí, porque hay una culpa natural, por decirlo así. Sí. Vale, bueno, pues cuando entorpece la capacidad de establecer vínculos, por ejemplo, cuando me inhibo frente a los demás, cuando pierdo, bueno, autenticidad, por ejemplo, a la hora de... siento que estoy demasiado inhibida, ¿no? O sea, como decía antes Noelia, la culpa en las mujeres tiene un cariz que no tienen los hombres, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres se traduce mucho en estoy siendo egoísta, ¿no? Entonces eso yo creo que es interesante observarlo y es interesante ofrecer un espacio para que ella misma se vaya dando cuenta de hasta qué punto esa culpa, al final un poco lo decide la persona, ¿no? Hasta qué punto a ella le está suponiendo un problema en su vida como para tratarlo, ¿no? Entonces, en el momento en el que la culpa lo tiñe todo en la vida, ¿no? En las relaciones, en el trabajo, en todos los ámbitos. Es un problema y se ha reflejado en muchísimas mujeres. Sí. ¿Y qué solución creéis que puede ser? Pues aparte de terapia, estos espacios, ¿no? De reflexión en común, las aulas, puede ser también. Sí, claro, la educación, espacios donde se puedan repensar estos imperativos. Bueno, el que exista también esta perspectiva de género, ¿no? Que no la perdamos, ¿no? Reflexiones conjuntas. Pues claro, no todo el mundo se puede permitir a lo mejor, pues eso, ir a un terapeuta o pagarlo. Pero el libro de Erika sí se puede comprar. O sea, sí, el libro sí. El libro es curativo, de verdad, ¿eh? O sea, tú estás leyendo el libro y está... El libro lo he leído y sé que... Pues esto ya es un principio. Por contarlo a la gente y cómo la gente puede, aparte del libro, por supuesto, cómo se puede expresar esa culpa o dónde se aprende a no tener esa culpa.
En la educación. En la educación y siendo conscientes de eso, ¿no? Claro, está claro que no, pues eso desde que eres pequeño. Sí, claro, porque no nacemos con ello, ¿no? Hay que reeducarnos. Claro, ahí estamos, reeducándonos. Sí, gracias por la charla, me ha aclarado muchas cosas y estoy de acuerdo en que la sociedad funciona como la presión atmosférica que está ahí, está presionando, pero tú no la notas. Pero hay un experimento que hicieron que cogieron a machos y hembras, le pusieron cosas mecánicas y en otras de cuidados, y los machos elegían mecánica y los otros también. Bueno, es que en la sociedad, ¿no? Es que el experimento se hizo con animales, o sea, con monos, pero entonces yo no sé si ahí también hay esa presión cultural, porque en principio no afecta. O sea, a lo que voy es que si la sociedad lo único que hace es amplificar unas tendencias naturales, que ya de por sí se tienen. Entonces, claro, eso cambiaría mucho la cosa. Yo no sé si estos conceptos, pues, simplemente lo oí, pero no los he analizado. O sea, hasta qué punto estamos amplificando con la sociedad una cosa que es básico, ¿no? Bueno, lo que yo he intentado explicar precisamente es que no hay una esencia, ¿no? Que somos existencia, que no hay nada que nos determine, que estamos desprogramados, ¿no? Que no estamos programados genéticamente para ejercer esas funciones. Por ejemplo, los estudios que se han hecho en neurociencia no han corroborado para nada que exista, por ejemplo, un cerebro femenino y otro masculino. Y sin embargo, lo que sí se ha visto es la influencia social, ¿no? en la diversidad de los comportamientos. Hasta ahora no hay ningún estudio que haya visto que estos comportamientos se deben a una cuestión biológica. No sé si te respondo. ¿No se han hecho esos experimentos? Sí, hay muchísimos experimentos y hay una rama de la neurociencia que tiene una perspectiva feminista y que precisamente ha denunciado muchos experimentos que se han hecho, por ejemplo, denunciando el efecto archivador, es decir, ocultando todos los resultados que iban en la línea contraria que de alguna manera vinieran a contradecir el hecho de digamos que los prejuicios, ¿no? del científico pudieron influir en los resultados, ¿no? Y el efecto archivador es precisamente ocultar los datos que vinieran a contradecir los presupuestos, los prejuicios que ese científico pudiera tener, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ha visto que exista una relación, ¿no? unilineal entre ese comportamiento y el cerebro, por ejemplo, ¿no? Vale. Voy a ver si doy una pista en relación a la pregunta anterior sobre cómo detectar la culpa. Yo he trabajado doy a veces charlas a chicos y chicas sobre para qué leer, que es un libro que he publicado. Y entonces una de las preguntas que le hago a todos es si utilizan el chantaje emocional. Y el 100% utilizan el chantaje emocional. Es decir, eso es algo que se aprende y que se utiliza ya desde muy pequeño. Entonces, la culpa se utiliza como chantaje emocional también en la sociedad. Lo que intento a través de esas conversaciones con los jóvenes es que existe la publicidad, existe el marketing, existe la sociedad, pero que aprendan a identificar cuando están chantajeados emocionalmente. Es decir, cuando alguien quiere utilizar algo de ti, va a utilizar determinados recursos. Y el más usado es las emociones. Y la emoción de la culpa es lo que manifiesta aquí Erika claramente, que es una de las cosas que más se utiliza. La otra cuestión que te quería preguntar, Erika, es difícil dar un salto al vacío y hacer una transformación, supongo que con tus pacientes, ¿no? No sé hasta qué punto vas dando esos pasos poco a poco, ¿no?
la fusión, el salto de fusión, no fusión, libertad, identidad y vuelta a la fusión, para que se pueda hacer de una manera con un aprendizaje, porque entiendo que de una manera radical una persona que lleva muchos años como mujer viviendo el síntoma patriarcal no lo puede aprender de manera inmediata. Eso es un proceso que supongo que será largo, ¿no?, en el tiempo. Entonces, me parece que en el libro sí hablas de algún caso y del tiempo que llevó un poco el poder desprenderse de ese síntoma patriarcal. La otra cuestión que quería comentar, y en relación al comentario anterior, a la pregunta anterior, es qué es lo que nos hace, desde ese punto de vista ontológico, qué es lo que nos hace humanos. Es decir, yo en mi manera de ser me siento más mujer que hombre. Es decir, yo siempre he valorado aquellos roles de cuidado y aquellos roles que están asociados socialmente más a la mujer. Son los que, desde mi sensibilidad, he entendido que eran más fundamentalmente humanos. Entonces, yo tiendo a dar eso, a poner en valor lo que nos hace humanos, y que eso que nos hace humanos es lo que tenemos que desarrollar. Y los cuidados, cuidar de los otros, cuidar de nosotros mismos, es algo que nos hace humanos, la empatía, que somos emocionales, somos sociales. Entonces, esa es la característica más importante. Lo que ha sucedido es que determinadas cuestiones han pasado a formar parte de manera obligada por las mujeres, y eso ha sido utilizado de una manera muy perversa durante la historia. En relación a la primera cuestión, Pablo, sí, hay una gran dificultad y lleva un tiempo erradicar y desprenderse de todo ello. No es un proceso automático, es un proceso tedioso y es un proceso que va con avances y retrocesos. En realidad, cualquier proceso terapéutico es un poco esa dinámica, ¿no?, la que sigue. Pero en particular esto porque está tan asentado, ¿no?, está tan introyectado que cuesta, ¿no? Es difícil, pero claro, yo siempre digo que la terapia es para valientes, ¿no? Entonces, al final, pues después de un proceso que en algunos casos pues es bastante largo, en otros quizá un poco más breve, pues se consigue, ¿no? Se consigue vivir, por lo menos mitigando un poco más esa culpa, ¿no? Y luego sí, con respecto, claro, es importante esto que señalas, Pablo, porque el cuidado está bien, pero siempre que se ejerza, no desde la presión social, no porque yo me sienta obligada a cuidar, sino porque yo quiero cuidar, ¿no? Y son valores que quizá el patriarcado no ha contribuido a exaltar, ¿no? El cuidado, la cooperación, también hay aliado del capitalismo, pues son valores también que se alían, ¿no? Porque la competitividad, ¿no?, que es lo contrario a una actitud cooperativa, pues todo esto ha quedado más soterrado por valores que nos impulsan a ser independientes, ¿no? También los prejuicios, por ejemplo, con la terapia inciden mucho ahí, ¿no? Por eso decía antes que la terapia es para valientes, porque mucha gente tiene la creencia de que a una terapia acuden los que son débiles, y para nada. A una terapia acuden los que son valientes y las que son valientes, ¿no?, y se atreven a mirarse a sí mismas, ¿no? Entonces, sí, digamos que el cuidar está bien, pero es importante ver desde qué posición lo hacemos, ¿vale? No sé si te he respondido. Sí, yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que me ha parecido muy interesante la relación que has establecido entre ese imperativo de cuidar y la otra cara, que sería el narcisismo, que se liga a eso. Voy a reflexionar sobre esto y creo que voy a sacar conclusiones muy interesantes sobre ello. Y la pregunta es, en el proceso de pasar al ser en sí, al ser para sí, que lleva asociada tanta angustia, que es algo normal el sentir esa angustia porque de repente estás en un espacio por descubrir, ¿nos puede acompañar la filosofía, por ejemplo, aparte de las terapias? ¿Y qué autores, autoras nos recomendarías? Sí, yo creo que la filosofía
filosofía, pero concretamente los autores que yo he puesto aquí quizá no, porque son lecturas muy sesudas. El segundo sexo de Simone de Beauvoir puede ser una lectura, ¿no? Pero normalmente, claro, este enfoque existencial es muy árido, ¿no? Es muy poco atractivo leerlo. Ahora mismo no sé qué otras lecturas, no sé si conoces la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ¿no? Pues, sí, pues ligado también con esta perspectiva existencial. ¿Querías un poco también esta perspectiva? O... Sí. Vale, no sé si... Es que no es fácil encontrar esa... El existencialismo es un humanismo si es asequible, exacto, pero no tiene perspectiva de género. Claro, es que esta vertiente no se, o se trabaja desde la filosofía existencial o se trabaja desde el feminismo. Entonces ahora mismo no se me ocurre... Simone de Beauvoir es la única autora que se me ocurre que haya trabajado esta... Hay una española, Carmen de Burgos, que siempre lo altura. Trabajó el feminismo y además fue anterior a Simone de Beauvoir y se inspiró mucho en ella. Que leáis su obra. Si me permitís, hombre, es maravillosa Carmen de Burgos y Simone de Beauvoir también, pero ya en 2022 hay otras señoras más actuales. Mira, hay un libro maravilloso, es una socióloga, pero es verdad que el registro, o sea, tiene un sabor casi existencial. Sara Ahmed, está en español, se llama Vivir una vida feminista. Es un libro, bueno, que te convulsiona y desde posicionamientos de ese estilo. Sara Ahmed, Vivir una vida feminista, pero vamos, si no, Mina Salami, un montón de autoras ahora proponiendo cosas con imaginación filosófica, que no desde el canon filosófico, porque claro, el canon está muy masculinizado, por eso tenemos pocas filósofas que hayan pensado en esa clave, porque claro, es que está totalmente copado por los hombres. Pero con imaginación filosófica, a mí me encanta Sara Ahmed, y mi experiencia es que cada vez que una mujer la lee viene revolucionada, diciendo una reivindicación del enfado, de la tristeza, un libro además muy divertido y muy soberbio, porque es todo el tiempo, feminismo es esto, el feminismo son 100.000 cosas que se le ocurren a Sara Ahmed, ¿no? Una transgresora, una mujer que deja el entorno universitario porque entre otras cosas decide que esos espacios de trabajo son incompatibles con un devenir trascendiendo, es decir, ella siempre va a ser inmanencia en el entorno universitario y estamos hablando del mundo norteamericano, pero es una mujer racializada, subalterna y que se larga, digamos, de esa zona de confort. Y entonces va a ser crítica con el privilegio todo el tiempo, ¿no? Entonces, sociología con imaginación filosófica, un lenguaje cercano, una mujer de nuestro tiempo. Yo creo que Sara ahora tiene 50 y pocos años, o sea, a lo mejor estás en esa edad, pero eres más joven, desde aquí te veo mal, pero digamos que te identificarías, o sea, Carmen de Burgos es maravillosa y Simone de Beauvoir también, pues Simone de Beauvoir es una señora muy burguesa, y hay que entenderla también en el contexto de su época. Y bueno, El segundo sexo es un libro, bueno, muy bonito en algunas partes y otras más duro. No sé, o sea, es una recomendación más, sin más. En primer lugar, muchas gracias. Me ha parecido interesantísima la perspectiva que tienen de cómo el proceso de socialización específico a que se someten las mujeres influye en el desarrollo de determinados tipos de enfermedad mental. Me parece, pues eso, un punto de partida interesantísimo. Pero se me plantean algunas dudas, algunas preguntas. En primer lugar, si tienes desarrollado algún método de objetivar esto, es decir, de hacer mediciones específicas de cómo se desarrolla este tipo de enfermedad mental. Y en segundo lugar, de si has hecho estudios poblacionales o piensas que se podrían hacer para ver de verdad cómo el factor diferencial de género, cómo influye en el desarrollo de estas enfermedades mentales. Si es mayor o el solapamiento, es decir, si es mayor la diferencia entre personas, qué otros factores influyen, como puede ser clase social, como puede ser, vamos, el mismo género en sí, cuáles son los factores que más influyen. O sea, la pregunta básicamente es esa, porque creo que merecería la pena, si no se ha hecho, profundizar mucho más en este sentido.
Vale, a ver, no tengo esa perspectiva de la que tú me hablas porque yo soy clínica, entonces no tengo esa perspectiva científica. Los descubrimientos que he ido haciendo, por decirlo así, son dentro del contexto de la clínica, ¿no? De estudios de uno, ¿no? Si quieres llamarlo así. Están los datos epidemiológicos que has puesto al principio. Bueno, sí, están Es que esos igual has datos. llegado tarde, ¿no? Sí, sí, llegado. Claro, es que las primeras diapositivas justo sacaban datos del DSM, ¿no? Que como todos sabemos es un poco el manual oficial de psiquiatría, y los datos epidemiológicos lo muestran muy claramente, como hay ciertas patologías que son claramente femeninas, es decir, con una significancia de 2, 3, 5 veces más en las mujeres que los varones, y otras al contrario, ¿no? Entonces, claro, eso estuvo en las primeras diapositivas, pero obviamente en la clase también hay otros factores, ¿no? La clase. A ver, está el Ministerio de Sanidad, Sara Velasco, es una psicoanalista y además es feminista, tiene un libro solo de criterios de género para morbilidad diferencial y todos los problemas psicosociales y de género. O sea, hay mucha bibliografía sobre esto. María Teresa Ruiz Muchísimo. Cantero también. Es en el Ministerio de Sanidad, en el Observatorio de Salud y Género de las Mujeres, y ahí hay miles de autores que han estudiado. El Instituto de la Mujer tiene bibliografía para aburrir sobre este tema, porque las feministas llevamos muchos años describiendo criterios y midiendo criterios. Y bueno, solo añadir una cuestión, el síntoma, al menos lo que yo he observado en mi práctica clínica, es transversal, es decir, afecta a mujeres independientemente del grupo social al que pertenezcan, independientemente incluso de la edad, porque las nuevas generaciones no vienen mucho mejor. Entonces la edad también atraviesa, ¿no? a mujeres muy jóvenes, ¿no? a adolescentes. ¿Vale? Entonces, mi experiencia me dice que es algo transversal. ¿Tú querías hacer una pregunta? ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, yo no, era porque para arrancar. Hay una fondo y la fondo bien. ¿Hay alguna pregunta al fondo? ¿No? Ah, pues. Bueno, yo quizás... Perdone, le voy a dejar para que se oiga mejor, si no le importa. Bueno, me ha gustado mucho, me compré el libro, que creo que es un análisis muy interesante. Es muy interesante. Bueno, yo creo que la culpa es una estrategia, es quizás la estrategia patriarcal mejor diseñada, ¿verdad? ¿Quién ha diseñado toda la mitología y las religiones? Los varones. En toda la mitología aparece la culpa. Eva con la manzanita, ¿vale? O sea, es toda una estrategia, porque con la culpa nos sujetan, con la culpa nos controlan, y con la culpa el patriarcado nos dice qué es lo que tenemos que hacer como buenas madres. Y si no, pues somos madres desnaturalizadas, que no existe esa palabra para los varones, por ejemplo. Doriglesio, cuando se tiene que justificar. Los varones nunca se justifican cuando se van. Entonces, y luego, bueno, es muy sugerente todo, ¿no? Claro, las mujeres cambiamos servicios por afecto, ¿vale? Porque como no nos han pagado ni reconocido nunca lo que hacíamos, ¿verdad? En muy pocos países ahora las mujeres podemos, aparte del diseño que se nos... desde antes de nacer, somos un diseño ya programado. Las mujeres tenemos que ser madres esposas, y luego en algunos países nos dejan ser enfermeras, médicas, psicoanalistas, tal. Pero en la gran mayoría del mundo el diseño para las mujeres, el proyecto ya está proyectado. Madre, esposas. En algunos países cuando dejan de ser esposas se les mandan a la tira, ¿vale? Los hombres no tienen un diseño. Vienen al mundo y deciden, unos ladrones, otros guerreros, otros deciden. Y luego tienen hijos. De aquella manera. Que se responsabilizan de los hijos, ¿no? Un 20% de las mujeres en Latinoamérica o más son madres solas, que las violan y las tienen. Entonces, bueno, no dejo estar, pero la culpa es el mejor artefacto que tiene. Sí, totalmente. Y todas estamos sujetas a ello. Claro,
¿cómo explicar esto? Pues, los peces están en el mar y le dice un pez al otro, el agua está muy fría. Y dice el pez, ¿qué agua? Ese es el patriarcado. ¿Qué agua? Porque cuando estamos en el patriarcado no sabemos que estamos en el patriarcado. Tenemos miles de síntomas. Porque el psiquismo sí que sabe de la injusticia. Y cuando la mente sufre, el cuerpo pide ayuda con los síntomas. Y por eso son esos datos de malestar de las mujeres, en todo el mundo. Porque el cuerpo pide ayuda. Y claro, para salirse del agua es un proceso dolorosísimo. Pero solo se puede salir desde el feminismo, cuando empiezas a darte cuenta de lo que te han hecho los hombres. Y te entra una rabia tremenda. Y es la única manera después de empezar a colocar y, pues bueno, ver el mundo desde otro lugar. Estoy hablando que yo tengo 3 varones y sé de lo que hablo. Perdona, pero tú, de verdad, en los estudios sobre felicidad en las personas, de verdad encuentras esas diferencias entre hombres y mujeres, porque los que están hechos no dicen eso, ¿eh? Dicen que hay unas diferencias grandes en felicidad entre géneros. Entonces, ese no es un factor importante para nada. Entonces, que me estés diciendo que las mujeres, cómo está la sociedad diseñada, que yo no pongo en duda que exista el patriarcado, que yo sé que existe, pero que me digas que eso provoca que las mujeres sean más infelices, pues permíteme que lo Yo no ponga en pronuncio duda. la palabra felicidad, porque la detesto. Bueno, pues entonces, ¿por qué me estás diciendo el vivir Yo con... no la tengo en mi catálogo, la felicidad no. Y de verdad el vivir estar en el con culpa, mundo. ¿tú ¿Cómo crees estamos que en el mundo? la culpa afecta más a mujeres que a hombres? ¿Eso Claro, está objetivado de alguna manera? Por supuesto. Sí, ¿dónde? Por favor, Miles de conmigo. bibliografías, caballero. Yo Miles. creo que hay que entrar en discusión entre los participantes, hay que hacer pregunta, que además es lo que nos va a enriquecer, hay que hacer pregunta a Erika y a Noelia, y yo creo que nos va a enriquecer a todas y a todos. Vale, ¿puedo hacer un apunte? Nada, solo sí, estoy de acuerdo contigo, la culpa y el miedo, ¿vale? Como mecanismos de control sobre las mujeres. Y también hacer, bueno, una breve intervención, ¿no? No culpabilizar a los hombres, sino al sistema, ¿no? A la estructura. También con el tema, respecto al tema de la felicidad, yo he empezado diciendo que el patriarcado afecta tanto a hombres como a mujeres, de forma diferente, ¿vale? No es que las mujeres sufran más, pero lo sufren de una manera muy particular. Solo eso. Sí, has comentado antes que las nuevas generaciones parece ser que vienen peor. No he dicho peor, he dicho que no vienen mejor. No vienen mejor. Esa era la cosa que te he entendido que era. Vienen peor. Entonces, claro, al ser nuevas y haberse educado, digamos, en patrones que ya son menos patriarcales, o creo yo que serían menos patriarcales que otras épocas, es lo que me ha chocado, ¿no? ¿Cómo puede ser que se dé en esos casos si la educación pues ha cambiado? Bueno, el problema es que sí, vale, la educación ha cambiado, pero el problema es que es implícito. Antes esos roles de género se establecían de una forma muy marcada. Las mujeres son las que quitan la mesa y los hombres no. Ahora todo está, y eso es más peligroso porque no hay una capacidad de ejercer actos de rebeldía en contra, es todo más sutil y por lo tanto más peligroso, incluso, ¿no? me atrevería a decir. Sí, eran 2 o 3 cosillas para complementar quizá o poner sobre la mesa, empezando por esto último. Bueno, ¿hasta qué punto ha cambiado la sociedad? Es cierto que ha cambiado en ciertos lugares y hasta cierto punto, pero siempre la posibilidad o riesgo de reversión está ahí a la vuelta de la esquina, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, en fin, hasta qué punto ha cambiado, ¿no? Lo enlazaría esto con lo que decía Paulo al principio, ¿no? La dificultad de la deconstrucción de la identidad personal, pero también a la vez la inevitabilidad de esa deconstrucción, porque es que siempre nos pasan cosas y siempre nos estamos transformando, nos demos cuenta o no, lo queramos o no, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Que por un lado es muy difícil cambiar a nivel profundo identitario y por otro lado, sin embargo, es inevitable hacerlo, ¿no? Por supuesto, claro, en un contexto terapéutico eso se hace de una manera más explícita y por lo tanto, bueno, quizá más consciente, quizá más de
mejor orientada, en fin, más libre, más autónoma, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y luego, respecto a lo que comentaba al principio casi también, ¿no? El compañero del fondo, de esas supuestas tendencias naturales en los seres humanos que la cultura no haría más que amplificar. Claro, la cuestión es cuáles son esas tendencias naturales. ¿Son las heterosexuales o son las homosexuales? Porque entre las culturas humanas hay de ambos tipos. ¿Cuáles son los roles de género naturales? Porque los roles de género también varían según las culturas. Entonces, claro, la cuestión es que al final nos damos cuenta de que esas tendencias naturales que sí que podemos observar en según qué especies animales, pues en los seres humanos son inexistentes realmente, ¿no? Porque no hay ningún patrón de comportamiento que sea universal y necesario, ¿no? Por eso Freud, por ejemplo, sin ir más lejos, no hablaba de instintos, sino de pulsiones. No son conductas concretas, sino que son impulsos, deseos, pero la manera en cómo se concretan, en qué comportamiento concreto se expresa ese deseo, qué objeto despierta, digamos, esa pulsión, no está predeterminado, ¿no? Sino que depende de factores culturales varios. Y por último, claro, el síntoma patriarcal, tu libro, Erika, pues está un poco a medias, ¿no? Porque te dejas, como tú acabas de decir, la otra mitad de cómo se expresa ese síntoma patriarcal, que es precisamente en los varones, que es inevitable que obviamente salga, ¿no? en el debate, ¿no? Cómo ese síntoma patriarcal también configura, porque claro, la culpa la tenemos, como ha intentado creo exponer Erika, tiene una dimensión estructural, ontológica, existencial, antropológica, es decir, es inherente al ser humano en tanto que ser humano, con independencia de que luego sea rico, pobre, joven, viejo, hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que luego esos patrones sociales, esos roles de género, en el caso del patriarcado, que no es la única estructura que constituye un eje social, hablaríamos del capitalismo y de otras, ¿no? Y de interseccionalidad, pero claro, hace que esa culpa se vehicule, se concrete de manera diferente, ¿no? Igual que luego en cada familia, aunque seamos de la misma sociedad, pues no es igual estar en una familia que en otra, porque todo eso se va concretando de manera diferente. Entonces, claro, cómo esta sociedad patriarcal va generando estos conflictos identitarios en las mujeres, y claro, quería ver un poco cómo, entonces quería preguntarte si te vas a animar a trabajar esto en el futuro, ¿no? Que es un poco lo que te piden las masas. Estoy en ello, estoy recopilando datos para hacer, bueno, tengo en mente un proyecto igual pero para hombres, ¿no? Cómo afecta el patriarcado en los hombres, que como he dicho al principio afecta de forma diferencial, entonces sí, estoy en ello, estoy ahí. Es que ¿Hay experiencias con ello? Sí, estoy recopilando datos. Sí. Esos casos que son en mujeres, yo tengo una experiencia que lo tiene un hombre, ¿puede ser? Lo que he descrito aquí... Todo lo que has descrito al sí. principio, que son las mujeres, Sí, yo sí. tengo un caso que es específico en un hombre. Perfectamente, sí. Y bueno, también... Lo que es ser depresivo, estar ansioso, todo lo que has dicho al principio sobre que puede venir sobre todo a las mujeres. En mi experiencia particular, más en casos de hombres homosexuales. No, aquí no. Pero sí, es posible que en muchos casos se identifiquen con Gracias. nada. Normalito, sí, en ese sentido. Todo se ha dicho de tanto. Siempre son problemas. Somos todos normales hasta que dejamos de serlo. Claro, estamos hablando ahora en términos generales. Parece ser, como he oído yo, que en la antigüedad, al principio la sociedad era matriarcal. Cuando ya se empezó a recolectar, fue cuando cambió. Entonces, bueno, antes, ¿cómo es que surgió la matriarcalidad? Si no había nada. No sé si me explico. A ver, los estudios antropológicos desmienten que haya habido un matriarcado previamente. ¿Vale? Esto es una creencia que arraigó con la antropología evolutiva, ¿no? También se criticó porque estas etapas supuestas de matriarcado se suponía que eran previas, ¿no? A lo que se vinculaban con sociedades primitivas, pero no hay datos antropológicos que demuestren que ha habido un matriarcado previo, ¿vale?
digamos que el patriarcado es lo que hasta ahora hemos conocido, ¿no? Pero no se ha conocido nada que... Hay sistemas matrilineales, ¿no? Que la descendencia se transfiere, los bienes, ¿no? La herencia se transfiere a través de la línea materna, o matrilocales, ¿no? Que es la vivienda se instala a través de la madre, pero sociedad matriarcal en la que las mujeres ostenten el poder no se ha conocido. Hay sociedades donde, bueno, más o menos pueden tener cierto poder, pero matriarcado ya se ha desmentido hace ya mucho que haya existido desde la antropología. ¿Una pregunta más? La palabra, por si queréis decir alguna cosa. No, agradeceros de nuevo vuestra paciencia, ¿no? Y la asistencia y por mi parte nada más. Bueno, y muchísimas gracias a vosotras y a todo el público por haber venido. Ya sabéis que en el Ateneo tenéis vuestra casa. Hasta pronto.